Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5, Gálatas 5:16. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Hoy voy a hablar sobre el tema Caminando en el Espíritu, de la serie Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Ese es el mensaje número 10. Usted que me sigue ahí en YouTube puede buscar los otros mensajes. Este es el mensaje número 10. Y la palabra de Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amada iglesia, ser lleno del Espíritu Santo no debe ser solamente una experiencia que vivimos durante un culto. Debe convertirse en una manera diaria de caminar, porque es que caminar en el Espíritu significa permitir que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras reacciones y decisiones. No consiste en vivir sin tentaciones, sino en recibir poder para no ser dominados por ella. Por eso, muchas derrotas espirituales comienzan antes de cometer el pecado. Comienzan cuando descuidamos la oración, dejamos de alimentar nuestras mentes con la palabra de Dios y comenzamos a ignorar las advertencias de Dios. Por eso, la carne siempre intentará ocupar el primer lugar que dejamos vacío. Ese lugar que dejamos vacío, ahí inmediatamente la carne empieza a ocuparlo. Por eso no basta con rechazar lo malo. Necesitamos llenar nuestras vidas con la presencia y la verdad de Dios. Así que la victoria cristiana no se alcanza mediante el esfuerzo aislado, sino caminando diariamente bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como primer punto de 20, gloria a Dios, caminar en el Espíritu requiere una decisión diaria. Ahí en Gálatas 5:25 la palabra dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo distingue entre vivir y entre recibir por el Espíritu y caminar bajo su dirección. Por eso todo creyente ha recibido una vida nueva, pero debe aprender a ordenarla diariamente, a ordenar esos pasos conforme a esa realidad. Porque es que caminar implica continuidad. No avanzamos dando un solo paso, sino repitiendo uno después del otro. Por eso, de la misma manera, la madurez espiritual se desarrolla mediante decisiones constantes de obediencia. Amada iglesia, cada mañana debemos rendirle a Dios nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros temperamentos, nuestros planes, nuestras relaciones y sobre todo nuestras debilidades. Antes de reaccionar debemos escuchar, antes de discernir debemos orar, antes de hablar debemos preguntarnos si nuestras palabras reflejan a Cristo. Porque es que no necesitamos esperar una emoción especial para obedecer. Debemos caminar por convicción, aun cuando no sintamos nada, porque es que si nosotros, la vida cristiana fuera de solo sentir, definitivamente estamos equivocados. Pero hay veces Dios en su infinita misericordia permite que un toque de su Santo Espíritu llene de gozo nuestra vida, transforme nuestro corazón y cambie nuestra perspectiva humana. Porque es que la salvación es obra de la gracia de Dios, pero la vida cristiana implica una respuesta continua de fe y obediencia.
El Espíritu Santo no elimina nuestra voluntad ni toma decisiones en nuestro lugar. Él nos convence, nos dirige, nos capacita, pero nosotros debemos responder. Andar en el Espíritu significa vivir de acuerdo con la nueva naturaleza recibida en Cristo, amada iglesia. No debemos vivir de la experiencia espiritual del ayer. Cada día debemos decidir quién gobernará nuestros pasos. Por eso, como segundo punto, caminar en el Espíritu nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Ahí en Gálatas 5:17 la palabra dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay una lucha interna, amada iglesia, que debemos fortalecer con las armas que el Señor nos ha dado. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. La carne representa la inclinación humana que desea vivir independientemente de Dios. Esta lucha puede manifestarse mediante el orgullo, mediante la inmoralidad, mediante la envidia, la ira, la mentira, el egoísmo, la falta de perdón, deseos desordenados. Porque es que sentir la tentación no significa que ya hemos sido derrotados, amada iglesia. La tentación se convierte en el pecado cuando lo aceptamos y alimentamos y obedecemos ese pensamiento, esa situación. Jesús fue tentado, pero no cayó en la tentación. Usted y yo tenemos la autoridad de que sí, somos tentados, amada iglesia, y no es pecado, pero caer en tentación, caer en esa situación, sí es pecado. Para vencer debemos identificar aquello que alimenta nuestra debilidad. ¿Será que estamos en conversaciones incorrectas? ¿Será que estamos viendo contenido dañino? ¿Será que tenemos relaciones peligrosas, ambiente de tensión, ambiente de tentación, pensamientos que cultivamos en secreto, heridas que no hemos entregado a Dios? No podemos pedir victoria mientras continuamos proporcionando alimento a lo que deseamos vencer. Si hay algo que te está doblegando a la carne, es tiempo, hoy es el día de pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza para poder vencer. Porque es que también necesitamos confesar nuestras luchas, establecer límites y buscar ayuda espiritual madura cuando sea necesario. Amada iglesia, la presencia de una lucha interior no significa necesariamente ausencia de la salvación. Y eso debemos tenerlo claro. Puede demostrar que el Espíritu está confrontando aquello que antes controlaba nuestra vida sin resistencia. La santificación progresiva, amada iglesia. El Espíritu trabaja en nosotros, pero debemos cooperar mediante la obediencia y la disciplina y la renovación de la mente. Y nosotros no sabemos un texto bíblico bien importante. Ahí en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es que, amada iglesia, no puedes vencer aquello que continúas alimentando. Lo que alimentes crecerá y terminará intentando gobernarte. Así que, como decimos por ahí, no juegues con candela si sabes que te vas a quemar. Y como tercero y último punto, amada iglesia, caminar en el Espíritu produce libertad y dirección. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
lo dice Romanos 8:14. Así que nosotros debemos tener dominio propio. Debemos decir no a lo que no conviene y sí al Espíritu de Dios. Porque es que el Espíritu Santo no solamente nos ayuda a rechazar el pecado, también nos conduce hacia el propósito de Dios. Él puede guiarnos a pedir perdón, a servir a alguien, a guardar silencio, a hablar con verdad, a cerrar la puerta del pecado, a esperar pacientemente, a dar un paso de fe y sobre todo apartarnos de una relación dañina. Su dirección siempre estará de acuerdo con las Escrituras y glorificará a Jesucristo siempre, porque hay una comunión y debemos tener esa comunión así como el Espíritu y Jesús tienen esa comunión. Cuando enfrentemos una decisión, debemos preguntarnos: ¿está de acuerdo con la palabra? ¿Glorifica a Cristo? ¿Produce santidad? ¿Nace de la obediencia o del egoísmo? ¿He buscado a Dios sinceramente? ¿Estoy dispuesto a aceptar una respuesta distinta de la que deseo? Y son muchas preguntas más, amada iglesia, que debemos hacerlo. Por eso, cuando estamos en cualquier situación que nos quiere hacer caer, debemos mirar qué haría Jesús en ese momento. Porque es que la palabra dice que Dios no permite una tentación más de lo que podamos resistir. Usted y yo tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado para vencer. No somos derrotados, amada iglesia. Estamos peleando desde la victoria, porque Cristo nos dio la victoria. No es que no podamos, amada iglesia. Hay veces nos falta esa decisión precisa y concisa de vencer. Pero ante todo debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y esto requiere sensibilidad, amada iglesia, pero también disposición para obedecer. Porque es que la libertad espiritual, la libertad del Espíritu no significa ausencia de límites. Significa haber sido liberados del dominio del pecado para vivir bajo el gobierno de Dios. Y usted puede ver ahí en Romanos 8:2, la palabra dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí lo puede leer en Romanos 8:2, lo puede encontrar. Porque es que el Espíritu Santo nos conduce como hijos, no como esclavos del temor. Su dirección confirma nuestra pertenencia a Dios y nos forma a la imagen de Cristo. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicción. Y yo lo veo que tendremos tentación, pero Él ya venció. Y nosotros nos corresponde llamar al pecado pecado. Porque es que hoy en día al pecado, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Y nos quieren enseñar esas cosas sabiendo que nosotros conocemos a Cristo y no podemos aceptar esas cosas. Porque es que el Espíritu Santo no solamente quiere sacarte de lo que te destruye, quiere conducirte hacia el propósito para el cual Dios te llamó. ¿Fuiste llamado por Dios? ¿Fuiste llamada por Dios? Es lo primero que debes tener en mente. Porque hay veces decimos: yo no tengo un propósito en Dios, así que puedo pecar y no me pasa nada. Pero algo sucede, amada iglesia, cuando nosotros conocemos de Cristo, ya somos sellados por el Espíritu Santo. Y si nos apartamos, algo sucede en nuestra vida. Fuimos marcados y no estamos tranquilos en el mundo.
porque Él ya nos selló y nos vuelve a traer. Pero hay veces nos vuelve a traer así como estamos en el mundo, heridos. El enemigo nos ha pisoteado, pero Él nos trae porque fuimos sellados por Él. Ya no pertenecemos al enemigo, pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que caminar en el Espíritu es una decisión diaria. Es algo que nace de nosotros. Significa rendir nuestras áreas débiles, rechazar aquello que alimenta la carne y obedecer la dirección de Dios, amada iglesia. No es suficiente hablar del Espíritu Santo, sentir su presencia o conocer sus dones. Debemos permitir que gobierne nuestra vida fuera del templo. Es que qué lindo es estar en la iglesia y aparentar. Pero qué tremendo es cuando salimos y nos enfrentamos a la vida. Salimos con poder, pero no sabemos que salimos con ese poder. Hoy debemos preguntarnos, y siguen las preguntas, amada iglesia. ¿Qué está controlando mis pensamientos? ¿Qué deseo correcto estoy alimentando? ¿Qué instrucción de Dios estoy posponiendo? ¿Qué área todavía no he rendido? ¿Será que mis decisiones reflejan el carácter de Cristo? Por eso en esta hora pidamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, gobierna mis pasos, renueva mi mente, fortalece mi voluntad y ayúdame a vencer todo deseo que me aleja de Dios. Hazme sensible a tu voz y obediente a tu palabra. Que mis decisiones, mis palabras, mis relaciones glorifiquen a Jesucristo. Porque es que caminar en el Espíritu no significa que nunca habrá lucha. Significa que ya no tenemos que enfrentarlas solos, ni permanecer esclavos de aquello que Cristo venció. Hoy oro por tu iglesia. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están hoy escuchando este mensaje. Hoy les bendigo de una manera especial. Que te pido al Espíritu Santo que Él sea obrando en sus vidas, que sea colocando esa fuerza que ellos necesitan, para que mi hermano y mi hermana no sean zarandeados por el enemigo, sino sean fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Hoy declaro sobre cada uno de mis hermanos, declaro que tú, Señor, les ayudarás, porque ellos tomarán la mejor decisión. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tú redargullas esos corazones, que ellos no vean el pecado como normal, que rechacen el pecado, así como tú lo has vencido. Que entendamos que no estamos peleando desde una derrota, sino estamos peleando desde la victoria que Cristo nos dio, porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones, amada iglesia, les amo y vamos avanzando hacia adelante. Suscríbete, comparte, nuestro contenido será de bendición. Anima a alguien